Las consolas minis fueron creadas para recordarnos a las consolas antiguas que teníamos en casa, a esas consolas que la mayoría de nosotros disfrutamos en nuestra época, y la clave del éxito de las mismas consolas mini fue la nostalgia, una poderosa sensación que hace que compremos estos productos. De esa forma, al ser oficial y tener los juegos que en su día nos divirtió, hace que nuestra cartera no sufra a la hora de pagar por una de estas. NES Mini fue un éxito. SNES Mini, otro éxito. Quizás una Nintendo 64 Mini también será un éxito. Pero, ¿y la PlayStation Classic Mini? ¿Qué está pasando ahora con esta consola? ¿Quieres saber más? ¡Empecemos! Lo que nos atrae de estas consolas como NES o SNES Mini es la sensación de que sea un producto original. Un producto licenciado por la propia compañía, que da la sensación de calidad. Si esas consolas se hicieran por una compañía china, e incluso si costase 20 euros o dólares, no tendría el mismo impacto que tienen las minis de Nintendo. Es normal, la fiabilidad y la confianza que ponemos en una compañía es importante a la hora de gastar nuestro dinero. Si NES funcionó bien, se comprará con los ojos cerrados SNES, pero volvemos a lo de antes, y PlayStation Classic Mini. Una consola que cuando se anunció se vino arriba a todas las redes sociales. Es normal, es la consola que más infancias ha captado al estar en el siglo XXI, donde los juegos que han sacado se recuerdan con mucha facilidad. Y es que, vamos, que Sony hiciera esto daba demasiadas expectativas, y por desgracia fue así, dio demasiadas expectativas. Expectativas que luego caerían por orden. Si dejamos de lado a los coleccionistas y a los especuladores, lo más importante de estas consolas mini y lo que le da cierto toque de nostalgia es el catálogo. Un catálogo que se reduce a 20 juegos, lo que vendría siendo aceptable si no fuese porque no eligieron las correctas. Y aunque esto sea muy alternativo, porque depende del gusto de las personas, no se puso contento ya para empezar a una gran parte de su público. La gente esperaba un Dino Crisis, Silent Hill, Tomb Raider o simplemente el Crash Bandicoot, que aunque haya salido su remaster hubiese sido interesante jugarlo en esta consola. Pero nos encontramos con varios juegos que no pegaban mucho en esta lista, y no los voy a nombrar para no ofender a nadie. Pero ya con esto, la gente empezó a dudar si pagar esos 100 euritos que cuesta esta consola. Y para colmo, la cosa fue en aumento. Y lo siguiente que pegó duro fue el doblaje, donde se confirmó que todos los juegos de PlayStation Classic Mini estarían en inglés. Aquí ya se va partiendo la brecha a muchos consumidores. Si nos damos cuenta, esto tampoco afecta a todos como el anterior, pero poco a poco se van yendo una parte de los consumidores, que es en inglés y no doblado en español todos los juegos, porque se puede entender que algún que otro juego no esté doblado al español, pero que sean todos desanimó bastante, y seguramente a algunos les guste así, u otros dominen perfectamente el inglés y no les afecte, pero el número de personas que cancelaron su reserva o criticaron a esta consola fue creciendo. Pero todo esto no fue nada en comparación a lo que se descubrió hace poco, y fue prácticamente lo que afectó a gran parte de los usuarios que tenían reservada la consola, y fue saber que la PlayStation Classic Mini utilizaba un emulador de código abierto, y no uno creado por ellos. Vamos, que lo que han hecho, sin pelos en la lengua, ha sido coger una Raspberry Pi o algo más barato y ponerle un emulador, que concretamente se llama PCSX Rearmed, que fue creado por fans de la consola, un emulador gratuito que puedes tener tú en tu propio dispositivo, cosa que no sucedió con Nintendo, ya que tenían su emulador oficial. Esto fue una decepción para muchos, pero incluso así hubieron algunos consumidores que se beneficiaron con esto, que es normal, porque puedes modificar la consola sin ningún tipo de problemas, ya que prácticamente el emulador es libre. Pero claro, la mayoría ya decía que esta consola era prácticamente una Raspberry Pi más este emulador gratuito, ya si ponías tú la carcasa te salía más rentable. Y claro, conseguirías lo mismo, porque ni el emulador es oficial, y con esto pasa lo que expliqué al principio, se pierde la confianza con la compañía. Ahí fue donde cayó más las reservas o donde más se dudó en comprar la consola, y eso junto a las críticas que obtuvo por parte de la prensa, que siendo sinceros, cuando hablan bien de una consola o juego no destacan mucho, pero cuando hablan mal sí. Pero fue así como ahora, todo aquel que sabe de esta información ya no quiere comprarse la PlayStation Classic Mini, quitando a los coleccionistas y a los especuladores que claramente no quitarán sus reservas. Si quieren saber mi opinión, es que por mi parte no lo voy a comprar.
Es más, yo no he comprado ninguna consola mini, y no es que no tenga nostalgia ni nada así, es que por mi parte, o por mi forma de ser, no veo rentable gastarme más de 50 euros o dólares, porque luego yo sé que lo dejaré echando polvo. Y es que si ya de antes no iba a comprar la PlayStation Mini, ahora está más claro. Y aún así, respeto a la gente que se compra estas consolas y que lo cuelguen en su estantería como si fuesen amigos o le den un uso extensivo a lo largo de su vida. ¿Y tú? ¿Te comprarías esta PlayStation Classic Mini? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, yo me voy y no te olvides, sé Tokbi. Sony, viva Sony.